propósito de intensificación de los ataques a la población civil y con esta terrible noticia del ataque a un hospital que ha dejado más de 500, entre 500 y 600 fallecidos. Temoris, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola, Rubén. Mira, justamente esto que estabas comentando de este ataque, ¿no? Es que o sea, se produce un ataque así y hay una reacción como de calma entre las potencias, ¿no? Como si hubiera sido pues un terrible error del ejército de Israel. Palestina es, bueno, Gaza en particular es un territorio muy pequeño, Sí. tiene 42 kilómetros de largo por máximo 10 de ancho. Por ejemplo, si tú quisieras ver Ciudad de México, Distrito Federal, cabe 4 veces en ese espacio. Y el ejército de Israel sabe exactamente qué hay en cada lugar. Tiene mapeado al milímetro todo. Y todas sus armas, todos sus misiles son de alta precisión, son guiados. O sea, atacaron este hospital me parece, o sea, estoy indignadísimo. Es un hospital en que Israel sabía perfectamente, porque incluso también fue reportado por la prensa internacional, que estaba siendo ocupado por las personas que no se podían ir del lugar, porque pensaban que un hospital pues era Claro. como lo más seguro que podía haber. Se fueron a refugiar ahí, llenaron los pasillos, llenaron el parque que está enfrente, yo lo conozco, y de todos modos Israel de un golpe asesinó a 500 personas, entre ellos una cantidad enorme de niños, una cantidad enorme de mujeres. Esto que nos dices, Temoris, es muy, muy importante. Justamente estos detalles que se pierden en las notas de las agencias, que Israel tiene mapeado completamente Gaza porque es un territorio pequeño, relativamente pequeño, pero además tiene la tecnología en sus armamentos para dirigir los misiles, las bombas, los bombardeos. Entonces puede pensarse que fue un ataque deliberado casi casi a la población civil. No, es totalmente un ataque deliberado y ellos sabían perfectamente qué tipo de daños iban a provocar. Mm. Temoris, te saluda Jesús Estrada. Un ¿Qué gusto tal, Jesús? escucharte. Buenas tardes. Quería preguntarte la versión oficial o la más cercana a la oficial que he escuchado de parte de Israel, esto con el portavoz del ejército israelí, que ahora están culpando a la yihad islámica. Su argumento es que supuestamente fue un lanzamiento de cohete que salió mal, que iba desde Gaza hacia Israel y entonces supuestamente se retornó y estalló ahí en ese hospital. ¿Qué te parece el argumento? Mira, ellos efectivamente, bueno, los milicianos de Hamas han ido perfeccionando sus cohetes. En, eh, han, Ellos hacen cohetes, han ido perfeccionando la técnica porque efectivamente en el pasado ha habido muchos casos en donde han caído dentro del territorio de Gaza, pero no caen en la ciudad de Gaza, o sea, caen en los límites fronterizos con Israel porque el objetivo de esos cohetes pues es salir de Ujú. Gaza para golpear en Israel. Entonces, en realidad suelen caer en zonas no necesariamente despobladas, pero no es el cinturón urbano de Gaza. No se regresan. Y lo más importante es, no tienen esa potencia. Tú no puedes comparar los enormes misiles que arroja Israel, que son de última tecnología y con una capacidad de destrucción enorme, con los cohetes artesanales que tiene Hamas. No hay manera de que un misil, por ejemplo, cuando los misiles de Hamas caen, llegan a caer, que no pasa mucho, pero pasa, en zonas pobladas israelíes, hay 1, 2, 3 muertos, no 500. Claro. Temoris, también antes de entrar en contacto contigo leíamos los cables de las agencias y como ya se esperaba, parece ser que va a ser la guerra con más bajas civiles en ambos lados. Ya lo está haciendo para la población, ya lo es para Israel desde la guerra de Yom Kippur, decía una nota de la agencia AP, pero también para los palestinos que viven en la Franja de Gaza. En tu Sí, experiencia, ¿a dónde se trataría quizás de una de las escaladas más duras contra la población civil de ambas partes, pero especialmente para los palestinos? mira, no, es muy importante que el público tenga claro que no hay manera de condonar lo que hizo Hamas Exacto. atacando a la población civil israelí. Fue de una crueldad extrema, entrando en casas de personas de familias que estaban dormidas, atacando a un festival de jóvenes que estaban bailando. No me parece que se pueda llamar terrorismo atacar una base militar, porque estás en guerra.
pero es terrorismo atacar a civiles, a personas que están desarmadas, que no son combatientes. Y en particular, pues si se trata de niños. Claro. Pero por el otro lado, Israel lleva haciendo eso muchísimo tiempo, atacando a familias en sus casas, arrojando bombas, destruyendo masivamente. Ahora están acabando con barrios completos. O sea, no nos había tocado ver eso. Nos había tocado ver la destrucción de edificios, de casas, de fábricas, acaso ya muy grave, de una cuadra completa, pero ahora están acabando barrios de muchas cuadras que se están convirtiendo en escenario para una película del apocalipsis. Claro. Así acabaron, por ejemplo, ya con el barrio de Shujaiya, que es un barrio de la ciudad de Gaza, y también con el poblado de Beit Hanun, y siguen para allá. Lo que estamos viendo es el peor serie de crímenes contra la humanidad que han ocurrido en el siglo XXI, en ese siglo. Y eso está pasando, lo están haciendo con el aval explícito de Estados Unidos y de las potencias europeas. La semana pasada que hablamos contigo decías que, y nos consta que eres muy cuidadoso con las palabras, y que decías que probablemente se estaba gestando un genocidio. Me parece que se está confirmando esto que nos decías la semana pasada. Sí, la definición de genocidio en la ley internacional es muy precisa, porque es el crimen más grave que se puede cometer. O sea, entonces para que algo califique como genocidio tiene que cumplir una serie de requisitos, pero es básicamente así en términos generales la destrucción intencionada de un grupo humano. Hasta el momento había una discusión sobre si se habían cometido genocidios o no en este caso, una discusión académica y también legal, porque finalmente pues los palestinos, con toda la opresión que sufren, siguen viviendo ahí, en esos territorios. Ahora están siendo exterminados con el uso de armamento ilegal, que no son solamente estas bombas, también es el uso de armas químicas como fósforo blanco, masivamente, de una forma que no habíamos visto en este siglo, que nos recuerda más bien a los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Y además parece que la intención es arrojar a la población de Gaza fuera de Gaza. Son 2.300.000 personas a quienes se está además exterminando de hambre y de sed, o más bien primero de sed, y si sobreviven a eso se van a morir de hambre. No hay agua ya, no hay combustible, no hay electricidad. Es un crimen atroz, de unas dimensiones que van a colocar a Israel entre los países, los mayores países criminales de tiempos modernos. Eso es lo que el establishment dominante ahora en Israel, el de Netanyahu, está provocando. Ese es un país que se dice parte de las naciones civilizadas, la única democracia del Medio Oriente, es lo que suelen decir. Ahora se están colocando entre las naciones con las peores técnicas de eliminación masiva de seres humanos que han sido aplicadas desde la Segunda Guerra Mundial. Claro. Solo como un dato para reforzar también tu argumento, Save the Children, esta organización internacional, hoy comunicó que por lo menos 1,000 niños palestinos han muerto como consecuencia de los ataques israelíes, eso sin contar el ataque del día de hoy al hospital. Temoris Greco, quería preguntarte, ahí dice Save the Children, está haciendo un llamado urgente a lograr un alto al fuego entre las partes para evitar que aumente la escalada de muertes, sobre todo entre los niños. ¿Qué posibilidades hay de un alto al fuego en este momento, considerando la visita de mañana de Joe Biden, también la visita del secretario de Estado estadounidense a diferentes países de la región? Parece que algunos halcones, ¿no? Halcones se llaman aquellos que en el establishment militar de Estados Unidos o de Israel prefieren las soluciones extremas, las más violentas. Parece que algunos halcones están viendo la posibilidad de deshacerse de los palestinos de Gaza, de expulsarlos hacia Egipto, uh-huh, y de convertirlos en dobles refugiados, porque ya son refugiados en Gaza, uh-huh, y ahora serían también refugiados en Egipto, al costo que sea.
Pero hay otros movimientos también, hay otro tipo de presiones que se han ido levantando, porque al principio la prensa dominante en Occidente había solamente presentado la parte israelí y el dolor de las familias israelíes que fueron masacradas y que fueron secuestradas. Pero ahora ya el escándalo de lo que está haciendo Israel está creciendo y ojalá se pueda generar una presión de la opinión pública que obligue a detenerlo. Y en esto juega un papel muy importante aquellas personas que justamente sienten el dolor de los rehenes, de los secuestrados, de las personas que fueron sacadas de sus casas y que se las llevó jamás a Gaza. Si realmente les preocupan esas personas, entonces tienen que pedir el fin de los bombardeos, tienen que pedir que entre agua y que entre comida, porque los rehenes están sufriendo la violencia del Estado israelí de la misma forma en que el resto de la gente ahí. Si la gente de Gaza se muere de sed, se van a morir de sed los rehenes. Si la gente de Gaza acaba aplastada debajo de los escombros, atrapada ahí, no hay maquinaria, no hay suficiente gente como para rescatar a las personas que quedan en las ruinas de los edificios. Si queda la gente de Gaza, también van a quedar ahí los rehenes. Por eso los familiares de los rehenes ya están movilizándose, están protestando frente a la sede del ejército, al cuartel general del ejército en Tel Aviv, para exigir que Israel deje de matar a los rehenes que dice querer salvar. Y entre ellos están dos mexicanos, Ilana y Orión, dos jóvenes que fueron capturados allá, y también está una médica mexicana que se dedica a apoyar a gente en situaciones graves como esta y que está trabajando con Médicos Sin Fronteras en Gaza y que ahora mismo no puede salir. Si se siente algo por ellos, si realmente les importan las vidas de los rehenes, tienen que exigir el fin inmediato de la violencia y el fin del bloqueo. Temoris, lo que se desearía es que haya un alto fuego, se atienda a la población civil, haya negociaciones, pero el escenario contrario más catastrófico es posible escalamiento del conflicto, incluso con intervención de otros países. Bueno, de hecho ya Estados Unidos está interviniendo, Irán apoya a la facción de Hezbollah, pero ¿ves la posibilidad de que pueda crecer este conflicto? Sí, bueno, por un lado Hezbollah ha estado intercambiando disparos con Israel, todavía de una forma controlada, pero ya hay algunos muertos, entre ellos un periodista que según sus compañeros que salieron heridos, otros colegas periodistas, fueron víctimas de un ataque deliberado por parte de las fuerzas israelíes que les dispararon. Pero todavía o sea, ya es un, digamos, primer escalón, pero todavía no se desata. También Israel atacó los aeropuertos civiles de Siria. Siria está llena de aeropuertos militares que fueron utilizados durante la guerra civil reciente, pero los aeropuertos de la capital, que es Damasco, y de la segunda ciudad más grande, que es Alepo, son exclusivamente de uso civil y fueron atacados con con todo descaro por Israel. No hay una justificación militar para destruir esos aeropuertos. Es un acto que Israel considera de disuasión, o sea, les damos un golpe para que no se les ocurra atacarnos, pero en realidad lo que podría provocar es que las cosas se salgan de control. Por parte de Irán, pues Irán se arriesgaría a provocar una respuesta de Estados Unidos si Irán interviniera, y eso sí se convertiría en una escalada de proporciones enormes, tanto en las potenciales pérdidas humanas como en el impacto económico en el mundo, porque Irán puede bloquear el Golfo Pérsico, con toda facilidad puede bloquear el Golfo Pérsico, que es por donde transita una gran parte de los hidrocarburos del mundo. Todo lo que se produce en Saudi, en los Emiratos Árabes, en Bahrein, en Kuwait, en Irak, todo eso transita por ahí. Entonces, eso sí tendría un impacto económico global. Finalmente, Temoris, desde la semana pasada
hacíamos este contraste, platicamos contigo este contraste de cómo los medios occidentales tratan este conflicto y cómo tratan la guerra en Ucrania. Solamente preguntarte, ¿qué hubiera pasado si Rusia ataca un hospital de este tamaño con 500 muertos en Kiev, incluso destruye barrios de Kiev? ¿Cómo hubieran reaccionado las potencias occidentales? Pues mira, lo hizo con bastante en Alepo. La aviación rusa, mira, y además con la coincidencia, el hospital que destruyeron los israelíes ahora con las 500 personas se llama Shifa, y en Alepo había un hospital que fue atacado y destruido varias veces porque los sirios lo reconstruyen, que se llama Dar al-Shifa, o sea, el nombre es casi el mismo. Uh-huh. Y la aviación rusa pues varias veces lo hizo pedazos. Y en Ucrania pues ha cometido también, por ejemplo, destruyó un teatro donde en el sótano se refugiaban muchas personas, quedaron atrapadas, no hubo manera de sacarlas, murieron. Atacó una estación de trenes en Kramatorsk. O sea, digamos que hay un salvajismo que es lo mismo de Rusia que de Israel o de Estados Unidos. Estados Unidos que en sus bombardeos en Afganistán o en Irak también, o por ejemplo en Panamá, cuando la invasión de Panamá, claro, en 1989, que destruyeron un barrio completo y quemaron a sus habitantes. El barrio de El Chorrillo, por si alguien quiere verificar información, uh-huh, que busque en Google ataque al Chorrillo en Panamá en 1989. Terrible, de todas maneras, y quienes más padecen son la población civil. Muchas gracias, Temoris Greco, por aceptar conversar con nosotros para el auditorio de Radio Universidad de Guadalajara. Muchas gracias y saludo a la audiencia tapatía. Gracias, Temoris. Buena tarde. Pues hay mucha más información sobre el tema. Vamos a la pausa y regresamos con ella.